Hola, buen día, ¿cómo están? Pues sean bienvenidos a su primer aula virtual de la materia de legislación en salud. Ya me había presentado con ustedes en el video de bienvenida. Quienes no lo vieron, vayan y véanlo para que también puedan revisar los pormenores de la materia, cómo es que vamos a trabajar, cuáles son las actividades y la importancia de ser constante con sus entregas. Entonces, pues mi nombre es Gabriela Berenice Rodríguez Medero. Perdón, soy abogada y pues estoy impartiendo su materia de legislación en salud. Entonces, vamos a dar inicio. Pues por el momento no hay nadie conectado. A mí me gustaría que si hubiera, porque pues eso nos ayuda a abrir un debate y pues a reflexionar sobre la materia, sobre los conocimientos que hemos adquirido, si hay dudas, si podemos profundizar más en los temas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante que quienes puedan, pues se unan a la sesión. Entonces, tenemos el tema de la sesión número 1, de la semana número 1, que tiene que ver con los derechos humanos. Y aquí yo les comentaba en diversas ocasiones que muchas veces para ustedes es como, o puede ser un poquito complicado pensar en leyes, en normas, en reglamentos, todo este tema cuando ustedes están más enfocados a la práctica, ¿no? En cuanto a tratamiento, curación del paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Rehabilitación y demás. ¿De qué se trata esto? Bueno, los derechos humanos ya revisamos en la sesión número 1. Primero, espero que hayan visto el video, qué son los derechos humanos. Si no lo vieron, véanlo, porque es parte de su examen. Más que nada para revisar ahí qué son los derechos humanos, qué países contribuyeron a ello, etcétera, etcétera. Entonces, revisen su video. Y bueno, ahí podemos observar que, pues, a lo mejor es un par de palabras que estamos escuchando continuamente, ¿no? Los derechos humanos esto, los derechos humanos lo otro, violentaron sus derechos humanos, las autoridades tales, violaron los derechos humanos. Antes eran garantías individuales, antes las conocíamos como garantías individuales. Después, para homologar a lo que se ha ido dando en el mundo, pues ahora lo conocemos como derechos humanos. Entonces, en la Constitución se establecen los derechos humanos, pero previo a ello existen en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Que ya ustedes pudieron observar ahí. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, vemos que no solo son temas de salud, son temas de seguridad, son temas de trabajo, son temas de dignidad de la persona, etcétera, etcétera. Y aquí en esta lección yo resalto 4 o 5 derechos en particular que tienen que ver con la salud de las personas, ¿no? Desde el derecho a la vida, desde el derecho a no ser sujeto de torturas, malos tratos, dignidad de la persona y demás, el derecho a un descanso, ¿no? A recreación, etcétera, etcétera, ¿no? A la seguridad social y demás. Y bueno, pues, ¿qué es lo que vemos en nuestro país? ¿Qué es lo que vemos en los videos que también por ahí les compartí en la sesión? Pues observamos que primero que nada, pues, se violentan los derechos humanos o bueno, pausa. Ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Muchas veces, relacionamos la violación de los derechos humanos con el trato de las autoridades. Es que los policías, es que los militares, es que los marinos, y sí, sí existe, pero no lo relacionamos tanto con el trato de los profesionales de la salud hacia los pacientes y sus familiares, ¿no? ¿Y qué nos damos cuenta en estos videos? Pues nos damos cuenta que también tiene que ver mucho el trato de los derechos humanos. Entonces, por ahí les compartí 2 videos. Todo esto, ¿por qué maestra? ¿Por qué tantos videos? Bueno, pues porque así es más fácil que ustedes puedan reflexionar sobre el tema, que lo puedan comprender y que lo puedan entender, lejos de que les dé yo pura teoría, 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 ¿no? Que además es una teoría muy básica y muy pequeña. Entonces, yo creo que los contenidos visuales son un buen punto de apoyo para que ustedes puedan profundizar en el tema. Tenemos ahí 2 videos, ¿no? El tema de las cárceles en México.
que lo hace Luisito Comunica. Nos puede caer bien o no el comunicador, lo que importa es el contenido. ¿Y qué es lo que revisamos? Pues que realmente las cárceles son lugares indignos para cualquier persona, ¿no? Que no tienen pues lo suficiente ni lo necesario para poder vivir de una forma digna. Ay, maestra, pero es que son delincuentes, o sea, se merecen eso y más. Bueno, aquí es donde empieza el conocimiento o la profundización en estos temas, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta una estadística donde se menciona que más del 70% de las personas, más del 70% de las personas que se encuentran hoy por hoy en las cárceles no cuentan con una sentencia. ¿Y qué quiere decir que no cuentan con una sentencia? Pues que todavía no se ha decidido si son inocentes o si son culpables. Ahora, sabemos por demás que muchos de los que sí son culpables es porque tuvieron dinero en ese momento para pagar una defensa legal que les permitiera llevar ya sea su proceso al exterior, o sea, sin entrar a la cárcel, o pues que ya los deslindaron de cualquier hecho, ¿no? O de cualquier delito, perdón. Entonces, ¿qué pasa con toda la gente que está adentro? Hay muchos que están adentro, ¿por qué? Porque les fabricaron un delito, porque y sucede, ¿eh? Ustedes lo pueden investigar y pueden encontrar muchas, noticias, videos al respecto. Están adentro, ¿por qué? Porque a lo mejor era un chavito que llevaba o que tenía características similares a las de alguna persona que sí había delinquido, y como los obligan también a los policías a presentar sí o sí a alguien para responder por el delito, pues lo pescaron y vámonos, ¿no? Eh, entonces, todo este tipo de situaciones que son de mucha corrupción, de malos hábitos, de, pues, cosas que no deberían de suceder, llevan a mucha gente que sí puede ser inocente o por delitos menores, no sé, a lo mejor robó comida, a lo mejor, ¿me explico? O sea, por necesidad, y no aquellos que son realmente delincuentes grandes, los que están en las cárceles. Ahora, pues obviamente el hecho de que estén en una cárcel no los exime de una enfermedad. Y si a ello le agregan que no tienen las condiciones para poder dar trato a estas o un tratamiento adecuado a estas enfermedades, pues imagínense la proliferación de infecciones, falta de higiene y demás que pueden existir en esos lugares, ¿no? El hecho de que esté en una cárcel no quiere decir que deje de ser un ser humano, y todo ser humano tiene el derecho de ser tratado con dignidad. Ahora, debemos de recordar también cuál es el fin o el objetivo de las cárceles, por qué se dan las cárceles. Son con la finalidad de rehabilitar a la persona que está delinquiendo y lograr su reinserción social, es decir, que aprenda a vivir en comunidad. Ahora, ¿ustedes creen que si las personas que entran ahí en esas condiciones van a salir rehabilitados o van a salir con características mejores de las que tenían para reinsertarse en la sociedad? Pues obviamente no, obviamente salen peores y si no eran delincuentes, pues a lo mejor se vuelven delincuentes, ¿no? Por todo lo que viven adentro, por todo lo que pasan entre maltrato, entre los mismos reclusos, contra no son guardias, custodios, ¿no? Entonces es una serie de situaciones que pues van creando y que no deberían de suceder. Eso por una parte. Pero vámonos del otro lado, vámonos a un quirófano, al más sencillo o al más común, que es el de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, perdón. Los partos, ¿no? La atención materno-infantil. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hoy por hoy, ahí les puse un video que no platica la situación de México precisamente, pero sí hay documentado igual por la Comisión de Derechos Humanos, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se denuncian este tipo de maltratos a las pacientes, ¿no? A las mamás. Se supone que están en uno de los momentos más importantes de su vida, que es dar vida a un ser humano, a un bebé, y entonces, pues reciben una cantidad de malos tratos impresionantes, ¿no?
desde verbales hasta físicos, ¿no? Donde, pues sí, el hecho de que no lleven un buen registro, pues, estén sometidas al tacto de, no sé, 8,000 residentes, ¿no? Y demás. Entonces, todo este tipo de situaciones generan la violación o violentación de derechos humanos. Y pasa en el tema de salud materno-infantil, ya más adelante les platicaré, pues, la atención también sobre los niños. También pasa mucho con las personas adultas mayores, ¿por qué? Pues, porque ya no les tienen paciencia, o sea, de repente el señor, pues, a lo mejor el señor o señora ya no ve, pero ya no escucha, pero ya no puede moverse bien, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso, pues, ocasiona que nuestra mente no esté preparada para atender de forma adecuada a esa persona, ¿no? Porque esperamos a la mejor mayor respuesta, porque ya sabemos que es un adulto, pero para mí, pues, nos volvemos a convertir en niños, ¿no? Lo mismo que cuidamos a un bebé, de que no se caiga, de cuidarle de cambiarle los pañales, de hablarle con calma en lo que empieza a entender el lenguaje, todo este tipo de situaciones, yo creo que lo mismo aplica para las personas adultas mayores. ¿Por qué? Pues, porque también lo tenemos que cuidar de que no se caiga, si ya perdió esfínteres, pues cambiar pañales, ¿me explico? Entonces, todo eso es un trato con dignidad y como les comentaba, pues existen diversos escenarios donde esta situación se empieza a perder. Eso por la parte de la semana número 1 que tiene que ver con los derechos humanos. Por la parte de la semana número 2 que tiene que ver con la legislación internacional. Más que legislación internacional, eh, como tal, no podemos, globalizar leyes internacionales porque hay normas que sí, normas o, ¿cómo decirlo? Pues estatutos, declaraciones, cartas, acuerdos, convenios, ¿no? A nivel internacional, donde se establecen ciertos parámetros a seguir por parte de las naciones para que sus gobiernos puedan tener ese mínimo de derechos, ¿no? Entonces, a lo mejor la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, vemos que de ella se desprenden diversas organizaciones que se dedican a ciertas materias, ¿no? Así como les puse la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, también está la Organización Internacional del Trabajo, de Seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hacen? Como tal, los organismos internacionales no pueden tener injerencia sobre un país. Es decir, no pueden venir y decir, México, necesito que cambies tu ley en este aspecto porque bla, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque todas las naciones, todos los países contamos con soberanía nacional. ¿Qué quiere decir la soberanía nacional? Es independencia de cómo es que yo quiero gobernar. Pero si somos parte, si somos miembro de este tipo de organismos internacionales, sí nos tenemos que apegar al mínimo que ellos establecen para el seguimiento de los derechos. Eh, por ejemplo, o mejor dicho, el ejemplo más común que siempre les doy es lo reciente que pasó con el tema de la pandemia de COVID. Eh, los países, bueno, una de las recomendaciones, porque son recomendaciones, no pueden ser órdenes directas, las que realizan los organismos internacionales. Las recomendaciones más comunes eran lávense las manos cada 3 minutos, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, el cubrebocas, ¿no? La vacunación, ¿qué otra? No me acuerdo. Bueno, hasta ahí. ¿Y qué hacían? Había países donde decían: "No, yo no voy a seguir sus recomendaciones". Ah, bueno, y el aislamiento, que era lo más importante, ¿no? El aislamiento y no eventos masivos, no gente, mucha gente en un mismo espacio, el tema de la separación entre las personas, ¿no? Que era de 1.5 metros o 2 para poder evitar este tipo de contagios y demás. Entonces, la mayoría de los países lo realizan, ¿por qué? Porque es un tema de emergencia internacional, ¿no? Estamos ante un virus que se propaga rápido, que se propaga de forma viral y pues que puede, bueno, que fue pues detonante, ¿no? En todo el mundo. Pero hay países que pueden decir,
no, yo no voy a seguir eso porque yo no creo en el virus y entonces yo voy a seguir haciendo mis eventos porque no puedo detener la economía de mi país. Yo no voy a poner tampoco el tema del cubrebocas porque se me hace bla, 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 ¿no? O sea, cada gobierno puede decidir si sigue o no sigue las normas. Pero ¿qué pasa? Pues entonces lo que sí puede hacer los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud es decir, bueno, voy a crear una alerta para que tengan cuidado con el país número 20 porque decidió no seguir ninguna de las recomendaciones que realizamos y pues puede ser un foco grande de infección que se puede propagar, ¿no? Y entonces ante esa alerta, todos los demás países, por ejemplo, Estados Unidos, que es el más radical, que dice, ah, no, pues entonces yo voy a cerrar fronteras y ningún vuelo sale, ningún vuelo entra que provenga de ese país, ¿no? Y entonces empiezan a cerrar la economía para como cercar de cierta forma, no como tal como muros, pero sí es una forma de cercar al país para que nadie pueda, pues, tener contacto con eso, ¿no? Entonces, son recomendaciones las que realizan, sí, pero este tipo de recomendaciones, cuando se tratan de emergencias internacionales, pues ya toman cierta relevancia que, pues, puede detener al mismo tiempo la economía del país, ¿no? Entonces, eso por parte de la legislación internacional. Como les decía, puede emitir recomendaciones, no puede tener injerencia directa, puede hacer a lo mejor, oye, ¿sabes qué? México, vi que se están disparando tu índice de natalidad, perdón, en tu población adolescente, ¿no? Te recomiendo que hagas una campaña, un programa para contener esta situación, porque pues puede representar un peligro, ¿no? Para tanto para la salud como el desarrollo y demás, bla, bla, bla. Y, bueno, ahí ustedes tienen perdón, se me fue el nombre, los objetivos de desarrollo sustentable que les puse, y los objetivos del milenio anteriormente, y si se fijan, la mayoría de ellos tienen que ver con un tema de salud. El tema del hambre cero, ¿no? Pues tiene que ver con un tema de salud. Si no estamos bien alimentados, va a repercutir en la salud y en el desempeño de una persona. El tema del VIH-Sida tiene que ver con un tema de salud. El tema de la mortalidad materno-infantil tiene que ver con un tema de salud. El tema de, ¿me explico? Entonces, si nos ponemos a analizar cada uno de esos, pues vamos a revisar que tienen que ver con los temas de salud. Eh, en esta ocasión, la actividad que yo les puse para el entregable número 1 tiene que ver con el análisis de 2 países, ¿no? Y aprovecho aquí porque ya están empezando a hacer sus entregas para hacer este paréntesis. Es importante que hagan su comparativo entre los 2 países que elijan, pero también es muy importante que realicen una conclusión, una opinión, una reflexión al respecto y digan, a ver, ¿qué es lo que está pasando? No solo es hacer el comparativo, o sea, el comparativo es para que ustedes puedan analizar otra perspectiva, otro panorama muy diferente al de México, y eso nos ayuda a tener apertura, pues, tener más mundo, ¿no? Saber qué es lo que pasa afuera y no quedarnos solo con lo que pasa en nuestro país. Y entonces, a partir de ello, podemos tener un mejor criterio o construir un mejor criterio y ser más críticos y objetivos con lo que estamos pasando en el país. Entonces, pues échenle ganas a su actividad. Ya estoy revisando también sus foros, hay pequeño mensaje. Ya los estoy calificando, entonces, bueno, a la brevedad tendrán sus calificaciones. ¿Y qué vamos a ver en la semana número 3? En la semana número 3 vamos a ver el tema del Sistema Nacional de Salud, más que nada su estructura, ¿no? ¿Cómo inició? Ah, bueno, pues inició con el IMSS, que ya sabemos que el IMSS, bueno, pues tiene su recurso, su presupuesto se compone de una partida que da el Estado, una partida que da, eh, perdón, una partida que da el empleador o el patrón y una partida que da el trabajador de su sueldo. Así se construye. Luego viene el ISSSTE, ¿no? Que se construye para los trabajadores al servicio del Estado.
casi todos los trabajadores al servicio del Estado tienen ISSSTE. Había, no sé si todavía exista, ¿verdad? Con todos estos cambios, pero había quienes tenían seguros de gastos mayores, que quiere decir que tienen acceso a seguridad privada, que no está mal, no está mal. Si vemos en las condiciones en las que se encuentra el servicio de salud pública, pues nos damos cuenta, pues que sí, ¿no? O sea, merecemos mejores condiciones y para eso también es el comparativo del entregable número uno, sí, del entregable número uno, para que sepamos eh, cuál es la situación en la que México se encuentra, ¿no? Podemos ver países que tienen un sistema nacional de salud impresionante, que puede ser similar al privado. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque hay autoridades, hay dos, porque no nada más uno tiene la culpa. Hay dos escenarios. Por una parte están las autoridades que sí ejercen bien el recurso, que no se meten en temas de corrupción, que buscan realmente programas y demás, planificar para que todo esto se vea bien, pero también del otro lado hay una población que está al pendiente de lo que están haciendo las autoridades, que está exigiendo sus derechos, que no corrompe, ¿verdad? Porque también, o sea, hay de los dos lados, y que está al pendiente de lo que están haciendo sus gobernadores. Hay una participación activa. Entonces, obviamente, si ven que no están haciendo su chamba, pues sí alzan la mano para quejarse. Aquí en México la verdad es que no sucede, o sea, la verdad es que hay un conformismo impresionante, eh, y pues les da lo mismo, ¿no? La verdad, en México se da mucho ay, pues todo va a seguir igual, nada va a cambiar, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, pero bueno. Entonces teníamos el IMSS, tenemos el ISSSTE y después viene la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud hace una red de hospitales nacionales y demás. Luego viene el Seguro Popular. El Seguro Popular se implementa a partir de un programa piloto. Los programas pilotos son en pocos estados o en un estado o en una región. Muestra para ver si funciona y a partir del comportamiento y del funcionamiento de esta región muestra, pues es que deciden hacerlo a nivel nacional. El Seguro Popular en su momento se componía su presupuesto una parte del Estado, otra parte de las entidades federativas o estados de la República, y la otra parte era pues la contribución del derechohabiente, ¿no? No me acuerdo si era derechohabiente, no me acuerdo cuál era el término, pero bueno, del usuario, que era como su inscripción al Seguro Popular y que se cobraba la cuota de acuerdo a su decil poblacional, ¿no? Que es cuántos ingresos tiene para ponerlo en cierto nivel y cobrarle de acuerdo a sus ingresos. ¿Qué pasa? Y que yo siempre les comento, ¿no? Hay programas que pueden funcionar muy bien, hay programas que no pueden funcionar, hay programas que a lo mejor están arrancando y demás. Hubo una grave crítica del Seguro Popular, pero si ustedes, bueno, son muy chicos para conocerlo tal vez, pero antes el Seguro Popular cubría o tenía cobertura de grandes cosas, ¿no? Como el cáncer en menores de 18 años de edad, los cánceres de género, que es el cáncer cervicouterino, cáncer de mama, cáncer de próstata. ¿Qué más tenía? Tenía la cobertura de siglo XXI, el programa siglo XXI, que cubría cualquier enfermedad en menores de 5 años, ¿no? A mí me tocó escuchar a un doctor que estaba maravillado, un neurólogo, porque pudo operar a un niño y no le cobraron nada. Sí le pidieron cierto material, pero pero en comparación con lo que hubiera tenido que pagar, pues era impagable, ¿no? Había el fondo de gastos catastróficos que cubría también ciertas enfermedades para las personas, más que nada para enfermedades raras, ¿no? Todo este tipo de enfermedades que requieren de medicinas
que son igual impagables, ¿no? No sé, una cajita de pastillas mensual que te cuesta más de 100,000 pesos y entonces que tienes que estar comprando esa medicina. Bueno, había varias cosas que sí funcionaban. ¿Había cosas que no funcionaban? Claro, claro que lo había, como en todo. Hay cosas que no funcionan. En una relación hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan, y tú decides si, lo puedes ir mejorando. Ahora, ¿qué fue lo que se decidió aquí? Fue desaparecer de una el seguro popular y crear el INSABI. Ahora, el seguro popular duró e iba mejorando paulatinamente desde el 2005, ¿no? Del 2005 al 2019 o 2018. No, del 2005 al 19. Pues relativamente fue un buen tiempo, ¿no? Donde además la población sabía que podía acercarse a un seguro popular si encontraba que tenía alguna enfermedad, particularmente las de género, ¿no? Que eran las más común o que son las más comunes, los cánceres de mama, etcétera, etcétera. Entonces se decide cortar de tajo el seguro popular, se decide crear de la nada el INSABI y, les digo, el seguro popular empezó en 2005, terminaron en 2019. El INSABI empezó en 2019 y terminó en 2021. O sea, año y medio por ahí. ¿Por qué? Porque no duró, porque fracasó, porque no supieron implementar nada. Todo el recurso con el que ya contaba el seguro popular se esfumó, ¿no? En varias, pues no sé, en programas sociales, en las tarjetas del bienestar. ¿Y qué pasa con esto? Está bien criticar los programas. Está bien que en lugar de seguro popular le hubiera puesto seguro del bienestar, ¿no? Pero ya tenía un avance, a lo mejor, de, si ustedes quieren, no sé, del 50%. ¿Y qué sucede? Bueno, aquí lo ideal, la estrategia ideal hubiera sido revisar el programa, cuáles son sus puntos, débiles y entonces mejorarlo. Y a lo mejor en 6 años, si el seguro popular funcionaba bien solo en 50%, pues a lo mejor en 6 años hubiera logrado que funcionara bien en 70%. Y a lo mejor en este sexenio vuelven a hacer una revisión, un análisis de lo que está fallando y logran que funcione bien en un 85-90%. O sea, ¿saben lo que eso hubiera significado? Una maravilla. Hoy por hoy, pues el Sistema Nacional de Salud, bueno, además, ahí la rectora era o siempre había sido la rectora, la Secretaría de Salud. ¿Qué quiere decir que sea la rectora? Pues es la que va a dictar la línea de todos los institutos de salud, desde el IMSS, el ISSSTE, aquellos que pertenecen a la Sedena, a la CEMAR, a Pemex. Entonces, la Secretaría de Salud era la autoridad rectora, incluso a los particulares, ¿no? A los hospitales privados, también tiene ahí injerencia. Hoy por hoy, la Secretaría de Salud brilla por su ausencia. O sea, no hay Secretaría de Salud y quien está llevando la mano, aunque jurídicamente no debería de ser, porque jurídicamente la Secretaría de Salud sigue siendo la rectora, pero en la realidad o en la práctica, quien está llevando la mano es el IMSS. Ujú. Entonces, bueno, pues ahí suceden un sinfín de situaciones que ustedes podrán ir revisando con sus lecciones. Bueno, y ya después del INSABI, hoy por hoy tenemos IMSS Bienestar, que les digo, ¿no? O sea, ahora pertenece al IMSS. Y pues como tal, pues no tiene la cobertura que tenía el Seguro Popular. Entonces, bueno, todo este tipo de situaciones tenemos que irlas revisando para que ustedes comprendan la estructura, los antecedentes, la historia y demás. Entonces, denle una revisada profunda a sus lecciones para que puedan, perdón, pero la semana pasada tuve una tos impresionante, entonces todavía como que tengo ahí la garganta un poco seca. Entonces, revísenlo para que puedan ustedes estudiar bien, con calma. Si tienen dudas, comentarios, me pueden enviar un mensaje. Espero que revisen su sesión. Y bueno, por mi parte es todo. Gracias.